muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo episodio del Colisionador de Ideas, el podcast de NUGREM, hoy desde la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, a la que queremos agradecer por la posibilidad de grabar en sus instalaciones y por las facilidades que nos dan. Hoy estoy aquí yo soy Guille, estoy aquí con mi compañera Dalia, que se presenta, Hola. por favor. Y hoy traemos a un invitado que nos va a hablar un poco de matemáticas, del infinito, de lo que trabaja. Estamos aquí con José Antonio Prado Basa. Muy buenas, ¿qué tal? Él es profesor titular en el Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de Sevilla, es doctor en matemáticas, investigador en áreas de análisis complejo y dinámica lineal y figura activa en divulgación científica. Además es vicedecano de Innovación Docente y Divulgación Científica de la Facultad de Matemáticas. Bueno, hoy vamos a hacer aquí una serie de preguntas, así que... Bueno, primero, por empezar ya, Venga, desde el dale. principio. Todo este interés sobre las matemáticas y sobre el infinito, del que habla tu libro, que ya hablaremos más adelante, ¿nos podrías decir quizá desde cuándo comenzó o si desde pequeño ya llevabas con esta incertidumbre de...? Vamos a empezar por las matemáticas. Vale. Comencemos por el principio, ¿vale? Al principio había una bolita de energía... No, perdón, tanto no. Bueno, no, realmente mi interés por la matemática es desde pequeñito. O sea, yo desde que tengo uso de razón recuerdo que me encantan las matemáticas. Yo recuerdo ir en el coche con mis padres sumando las matrículas de los coches. Me recuerdo de pequeño, mis dos padres son profesores de matemáticas, los dos, y yo me recuerdo de chico con una pizarrita jugando a poner exámenes y a poner ceros. ¿Vale? O sea que Ok. tenía un año y ya empezaba con eso. Ya lo he dicho más de una vez, yo no tengo genes, yo tengo números en las venas. O sea que desde pequeñito siempre es lo que más me ha gustado, lo que siempre se me ha dado bien, donde siempre he destacado y donde siempre me he sentido cómodo. O sea que lo tenía súper claro que iba a estudiar matemáticas. Ya O sea era que su vocación. Eso sí, es absolutamente vocacional, vamos. Vale. En mi caso por lo menos. Ok, y después dentro de eso lo del infinito, que es así un poco lo que se suele escuchar por el libro y tal, ¿a qué viene? Bueno, aparte lo digo yo, como alumno que he sido de usted, que también en clase habla bastante del infinito. Entonces, ese interés... En clase hablo de muchas cosas, de demasiadas a veces. De demasiadas a veces. No, lo del infinito fue una casualidad. O sea, de hecho, yo no tenía especial interés por el infinito hasta que empecé a escribir el libro, realmente. La historia fue que a un colega que empezó también de la divulgación, Eugenio Fernández Aguilar, que por cierto viene aquí a la Facultad de Física, creo que viene el 14 de enero a presentar su libro y lo presento yo además. Ya que Perfecto, estamos, pues... aprovechamos ya para meter la cuña publicitaria. Pues él empezó, o iba a empezar, que no me acuerdo bien, en una editorial, en la editorial Pinolia, y nos dijo a un grupo de amigos, oye, que voy a presentar un proyecto de historias así de conceptos científicos que no sean muy comunes, que no sean no historia de la ciencia, sino historia de algunos conceptos claves en todas las ciencias. A ver si me dais ideas. Y bueno, pues en un grupo de WhatsApp que tenemos que somos varios, pues entre varios dimos unos cuantos títulos, unas cuantas posibilidades. Y ahí quedó la cosa. Y al cabo de un par de meses, pues nos dice, oye, ¿os acordáis del proyecto este que hicimos, que me ayudaste y echaste la mano? Que el proyecto no sale adelante, pero hay 2 libros que sí van a gustar, que sí lo quieren publicar. Y Tito, el tuyo, el que tú propusiste de Historia del Infinito, pues les ha gustado mucho. ¿Tú quieres escribirlo? Ya. Y entonces me quedé así y como yo tengo un problema muy serio, que es que no sé decir que no, pues no lo dije. No dije que no y así empezó todo. O sea, porque no entraba en mis planes escribir un libro, ni el infinito No, era no, algo no. que dentro de mi investigación, hombre, dentro de mi investigación sí tiene un poquito de margen, pero no más allá un margen más anecdótico. Pero meterme en las historias del infinito, pues sí, algunas conocía, pero por pura divulgación, porque me gustan los temas, pero no para escribir un libro, así que tuve que empezar a leer. Okay, Y a leer. Y ya que leo y aprovecho, pues aprovecho para sí. contarlo en clase. Pues sí, la Tú lo verdad. sabes. Ya que Y estamos... aparte de eso, nosotros, bueno, pues buscamos un poco a qué se dedicaba y tal, y hay que admitir que la verdad que no entendí la mitad de lo que leí, pero yo leí una cosa... Yo tampoco lo entiendo ya. Yo leí una cosa que es que ha trabajado bastante, si no me equivoco, con funciones universales. Sí. Se llaman así, con ese tipo de funciones. ¿Puede explicar más o menos su trabajo por ahí? Para no solo ver pues, lo del infinito y tal, sino a qué se dedica realmente. Pues, vamos a ver, para decirlo fácilmente, una función universal, universal bajo y hay unos apellidos. Claro, ¿vale? bueno, esas son las más de siempre, Sí, ¿no? exactamente, pero básicamente es que con una única función
y sus iteradas bajo ciertas condiciones, pues que yo consiga ver que eso es, digamos, denso, es decir, que está por todos lados, que la idea sería que con una única función y sus iteradas puedo aproximar cualquier cosa que me dé la gana. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Sus iteradas bajo qué sentido? Pues, por ejemplo, las iteradas respecto a la traslación, puedo empezar con f de z más 1, f de z más 2, f de z más 3, etcétera. Se sabe que eso hay funciones que cumplen eso. Para las derivadas, f, f' segunda, f tercera, f cuarta, también, y bajo otras operaciones pues mucho más complicadas y demás. Entonces, pues, ese fue el origen así es como empecé yo a investigar. Okay. Realmente, ese es el origen de la universalidad e hiperciclicidad, que es concretamente como se le llama. Y de eso, bueno, yo lo leí, okay, desde el desconocimiento, pues lo primero que pensé fue, aparte que yo estoy estudiando física y tal, que lo relacioné así un poco como pues en la física, ¿no? Se busca supuestamente el final en la teoría del todo, algo que explique todo, como, bueno, no una ecuación, pero una ley o algo así que explique todo. ¿Esto se podría, usted cree, encontrar en las matemáticas? ¿Una función que me pueda llevar a todas las demás? Bueno, una función o como lo quiera llamar, no sé cómo. Dime el universo en el que quieres vivir y yo te la doy la función. De hecho, en eso consiste la investigación nuestra. Dame el espacio en el que tú quieres trabajar, dame la operación que tú quieres hacer y yo te digo si existe esa función o si no, si hay muchas o hay pocas, qué estructura tiene, en eso consiste. Que después eso tenga aplicaciones prácticas, pues en breve lo dudo, sinceramente. Bueno, tampoco necesariamente práctico. Yo me refería a eso, a simplemente en el marco teórico a lo mejor. O sea, en el marco teórico sí, o sea, eso sí te lo puedo decir, pero claro, tienes que especificar el espacio en el que estás trabajando, tienes que especificar la operación con la que estás trabajando, el operador con el que estás trabajando en este caso, y entonces sí, podemos determinar, pues, lo que ocurre mucho en matemáticas, podemos encontrar una función concreta, en los menos casos, y casi siempre vamos a decir, pues hay muchas, pero no sabemos exactamente cuál es, pero sabemos que hay muchas. Claro, vale. ¿Vale? Eso, tú sabes que eso en matemáticas es muy, muy propio, eso es lo que nos diferencia de vosotros los físicos. Ok, y así un poco ya más entrando en este tema, esta es como una pregunta que se suele hacer mucho, pero ¿usted cree que las matemáticas son parte del universo, o sea, vienen con él, son propias de él, o simplemente los humanos hemos encontrado este sistema y funciona extremadamente bien con el universo? No sé si se entiende, ¿cree que...? Sí. O sea, las matemáticas se crean o se descubren, ¿no? Dicho de otra forma. Básicamente, esa es la pregunta. Pues, buena pregunta, ¿no? O sea, me la planteé muchas veces y nunca me he puesto de acuerdo conmigo mismo. Hombre, sin duda, una pregunta complicada, ¿no? Decían por ahí que contaba un gran matemático, Paul Erdős, que Dios tenía un cuaderno que guardaba celosamente donde estaban todas las pruebas más elegantes del mundo y que lo guardaba para que nadie, absolutamente nadie, salvo él, lo pudiera mirar. Le decía, de hecho, a Dios lo llamaba el gran dictador o algo parecido, alguna cosa de esta. Pero, pues no sé, a mí me gusta creer que las matemáticas siempre están ahí. Yo prefiero pensar que las descubrimos, no las creamos. Pero quizás voy un poco más... O sea, no del todo, no estoy del todo convencido de lo que digo, pero si tuviera que decantarme me iría más por ese camino. Ahí está. O sea, yo entiendo que por lo menos la base, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, si ahora apareciera una nueva civilización en otro planeta, pues igual no usaría los mismos números que nosotros, pero entiendo que igual las reglas, los axiomas, ¿no?, principales o algo así se podrían cumplir. No, yo estoy convencido que el contar es algo básico del universo. O sea, el hecho de 1, 2, 3, o sea, los números naturales, que por cierto empiezan en 1, digan los que digan los de álgebra, ¿vale? Yo les dejo las cosas claras, vamos. Vale. La pizza sin piña, la tortilla con cebolla y el 0 no es natural, ¿vale? O sea, esos son mis principios y... No, pero yo eso sí que lo creo, que si hubiera otra civilización nos podríamos entender gracias a las matemáticas. De hecho, hay muchas películas de ciencia ficción que en el fondo tratan sobre eso. Estaba, por ejemplo, Contact, se basa, o sea, todo salta a través de los números primos. ¿Cuál era? También estaba la de... ¿cuál era esta? La que se contactaba a través de la música, que es muy boomer también, la película. Uy, esa ya no me sé. Encuentros en la tercera fase. Encuentros en la tercera fase. Es a través de la música, pero la música no es más que matemática aplicada. Así que, en el fondo, sí, yo creo que... Incluso en es que no me acuerdo cómo se llama, pero el satélite este que mandaron, ¿no?, al espacio, que tenía como... Es que no me acuerdo, pero... La Voyager, ¿no? Sí, la Voyager, que tiene un disco con información. Ahí mandaron también los axiomas, ¿puede ser? No sé qué mandaron, pero sí, también cuestiones matemáticas. Mandaron el ADN, la estructura del ADN, la molécula, la estructura molecular de doble hélice, sí.
O sea, las matemáticas yo creo que, o sea, si tuviéramos que encontrar otra civilización, hablaríamos en el lenguaje. El primer lenguaje que nos pondríamos de acuerdo son con las matemáticas. Okay. Hay una novela chulísima que se llama El proyecto Hail Mary, que es del mismo autor de El Marciano, que no me acuerdo ahora cómo se me ha ido el nombre del autor, ¿vale? Y en ese trata sobre eso, te encuentras con una civilización, con un extraterrestre, y como empiezan a hablar es a través de las matemáticas. Es el comienzo de toda la comunicación en las matemáticas, y a partir de ahí empiezan a descifrar el resto del lenguaje. Chulísimo. Es que eso, en plan, esa parte de las matemáticas es muy bonita, ¿eh? Para cualquiera que no le guste, es que eso no lo puede negar, que las matemáticas son el lenguaje universal con el que te puedes entender con uno de aquí, con uno de China o con uno que esté en otro planeta. Es que eso, tú ten en cuenta, tú lees, o sea, tú coges los apuntes que os damos a vosotros aquí en la facultad, lo coges un chino, un alemán, o del idioma que sea, vale que a lo mejor la letra no la entiendan, pero la matemática la van a entender todo el mundo. Los símbolos matemáticos son, por lo menos, universales a nivel de nuestro planeta. Pues sí, hombre. Por lo menos, o sea, que lo entiendan en todos lados. O sea, yo me leí cuando empecé la investigación una tesis en alemán, vale que yo sabía alemán, pero no para tanto. Pero realmente tú te das cuenta que no te hacía falta el alemán más allá de 4 palabras clave que con eso y con las matemáticas que veía, con la simbología, entendías prácticamente todo. O sea, el 90% de un artículo científico no hace falta saber el idioma correspondiente. Y con esto, pues puede sonar a que las matemáticas lo cubren completamente todo, pero ¿hay de casualidad algún vacío o alguna pregunta que aún queda sin resolver o que se está buscando en matemáticas? Un montón. O sea, cosas sin resolver, un montón. Lo llamamos conjeturas. Una conjetura es alguien dice, pues yo creo que pasa esto. Dice, pues demuéstralo. Es que no sé. Básicamente. No, hay un montón de conjeturas o de hipótesis sin resolver. De hecho, mira, una de las más conocidas es la hipótesis de Riemann, que tiene que ver con la función z de Riemann, esa que aparece en la pizarrita de detrás de Broncano. Esa, ¿vale? Y tiene que ver con la distribución, es una función en variable compleja y tiene que ver con aquellos numeritos que hacen que la función valga exactamente 0 y, bueno, ¿dónde están? Resolver ese problema, a quien resuelva ese problema le dan $1 millón. De verdad. ¿En serio? En serio. Sí, de hecho hay se lo conocen como los problemas del milenio, son 7 u 8, el número se me escapa ahora mismo, son los problemas del milenio, que son un grupo de problemas muy elementales, o sea, elementales no, pero de la matemática más profunda que hay, por cuya resolución una institución americana, que es el Instituto Clay, ofrece $1 millón a quien lo resuelva. De esa lista original solo se ha resuelto uno, que es la conjetura de Poincaré. La conjetura de Poincaré decía que ¿cómo era exactamente? A ver si la digo bien, porque si no me van a matar ahí en la facultad de frente, porque además di una charla de esto hace tiempo. Era que en dimensión general el único objeto con forma de una pelota es la pelota, es la esfera, básicamente. Es decir, la esfera es lo más normalito que hay, ¿vale? O sea, pero eso en dimensiones superiores. Claro. Una historia así, tiene mucho que ver con la topología. Pues esto lo demostró un matemático ruso, Grigori Perelman, en una serie de artículos en que los publicó Archive, al sitio ese donde publicamos los artículos sin revisión todavía, para decir, esto es mío, esto lo he publicado yo antes que nadie, ¿vale? Pues para lo único que sirve. Pero bueno, esto lo he publicado yo antes que nadie. Bueno, pues él lo subió allí y, bueno, al cabo, pues sí resolvió esa conjetura, la conjetura de Poincaré, que es el teorema de Poincaré-Perelman, y por eso le dieron $1 millón. También le dieron el premio que es la medalla Fields. La medalla Fields es el equivalente al Nobel. O sea, en prestigio, el equivalente al Nobel de Matemáticas. La medalla Fields se otorga cada 4 años. En el Congreso Internacional de Matemáticas se otorga como máximo a 4 personas y 4 personas menores de 40 años. ¿Vale? ¿Por qué menores de 40 años? Porque se supone que es un incentivo para las carreras jóvenes, para los jóvenes investigadores. ¿Vale? Entonces, esas son las condiciones. ¿Vale? Entonces a este señor se le otorgó en el Congreso Internacional de Matemáticas, que tuvo lugar en Madrid en 2006. No me acuerdo bien de la fecha, pero era eso,
2006 o 2000 algo, no, 2000 poco. Y el señor no se presentó a recogerlo, no recogió el premio. O sea, el tipo es especialito, ¿vale? Dijo porque no había nadie capaz de entender al fin y al cabo lo que él hacía y que, total, él lo único que había hecho era completar las pruebas que otra gente habían intentado. O sea, él era el último eslabón de una cadena. Sí. Y no recogió el premio, no recogió el $1.000.000. Entonces, claro, imagínate los periódicos, matemático no quiere $1.000.000, claro. Los matemáticos están como todas cabras. Que me lo den a mí, ¿no? Básicamente. No, por eso se ha creado una beca para jóvenes investigadores. O sea, el dinero se ha empleado bien, desde luego. Pero, pues como eso hay varios problemas. Hay varios problemas más. Uno es eso, uno es la hipótesis de Riemann, que todavía no se conoce. Otro es las ecuaciones de Navier-Stokes, que es básicamente cuando tú tienes dos fluidos que chocan entre sí, ¿cómo se comportan? ¿Vale? Dos fluidos pueden ser el agua y el aire en la playa. ¿Vale? Y conocer la solución a nivel global. Cómo funciona a nivel global. Pues eso nos permitiría pues, de poder saber cómo van los tsunamis, cómo van evolucionando los tsunamis, si se produce un terremoto en un sitio, cómo va a afectar eso. Pues conocemos qué pasa a pequeña escala, se conoce lo que se sabe a pequeña escala, se conoce qué pasa con simulaciones numéricas, pero exactamente no sabemos lo que pasa, ni a largo plazo sabemos lo que pasa. ¿Y usted nunca, con la vocación que tiene, ha pensado, ha soñado así un poco en resolver una de esas? No. ¿Nunca O sea, le interesa? no es que no me interese, pero es que eso ya es... A ver, es como todo. Eso es nivel muy, muy top, quizás. Pero, quiero decir... Claro, es que también hay gente que, Vamos a ver, es que se mete específicamente en algo porque le interesa genuinamente y otra gente que se mete en algo porque su sueño es descubrir algo que está desconocido. Entonces te metes ya donde nadie se ha metido porque tu dedicación es esa, querer responder las preguntas. Yo en mi área de conocimiento, digamos, lo más cercano que yo tendría sería la hipótesis de Riemann y estoy bastante lejos en las cosas que yo hago. O sea, que yo en la práctica, o sea, yo no tendría capacidad para hacerlo. Cuando yo era pequeño, pues de hecho desconocía todas estas cosas. Mi único objetivo era dedicarme a las matemáticas, saber de qué iba, enterarme. No, esto lo vas aprendiendo con el paso del tiempo. Y cuando ya he sido consciente de las posibilidades que había, dice, hombre, resolver un gran problema, pues sí, me encantaría, pero soy suficientemente realista que yo no tengo ni la capacidad, ni las herramientas, ni el entorno probablemente, porque eso necesitas un entorno muy grande. Estas cosas, de hecho, en España es complicado. Ya, eso, por ahí quería ir yo. En España es complicado. Que aparte entiendo que también, o sea, para una pregunta de esa tendrías que dedicar literalmente toda tu vida y toda tu investigación a eso, ¿no? Sí. O sea, si yo, por ejemplo, quisiera, tendría que estar estudiando eso desde el principio hasta ya sabe cuántos años, ¿no? Si quisiera nada más intentarlo. Sí, y si no hay que publicar nada, no se publica, y aquí en España todo es publica. Entonces, va en contra de tu propia carrera. Ya, me imagino. Por ejemplo, en Estados Unidos, claro, la gente muy buena, pues la fichan las grandes universidades y ahí dicen, pues dedícate a investigar, solamente. Y le pagan... encima por eso. Claro, tiene sentido. Oye, que yo a mí también lo de dar clase me encanta, ¿eh? Eso no lo cambio. Claro, a mí personalmente no me gustaría solo investigar. Vale. No me gustaría, yo me encanta dar clases. Y solo una última cosa antes sobre lo que usted ha dicho de los periódicos, de los matemáticos están pirados. ¿Usted qué cree que son como los prejuicios que tienen, ya no solo de los matemáticos en sí, sino de las matemáticas en general, lo que suele haber y que es completamente erróneo? A ver, prejuicios contra las ciencias hay, siempre está el científico loco en todas las películas. O sea, Doc Brown, el doctor Emmett Brown, ¿no? Es el prototipo de científico loco, ¿verdad? Bueno, pero en las matemáticas en concreto hay un problema, yo creo que más, o sea, en la sociedad no le gustan las matemáticas. Las matemáticas hay que pensarlas. Y pensar duele. O sea, pensar duele, o sea, es esfuerzo. O sea, a ti te gusta ir al gimnasio, a mí no. ¿Por qué? Porque requiere mucho esfuerzo que no tengo motivación para hacerlo. Sin embargo, con las matemáticas sí tengo esa motivación. ¿Vale? Pues yo puedo entender que la gente no tenga motivación. Pero también es verdad que muchas veces las propias familias, sobre todo los niños más pequeños, le van inculcando que las matemáticas son raras, son difíciles, son complicadas. O sea, yo he dado un montón de charlas en institutos, vas preguntando, vas hablando, y con compañeros de mis hijos también, y dicen, es que traen muchos deberes, pero vamos, yo los de lengua sí, porque le puedo ayudar, los de ciencia bien, pero traes deberes de matemáticas, ahí no te puedo ayudar, que esos son...
¿Cómo no puede ayudar? Pero si estamos aprendiendo a sumar y a multiplicar, que vamos a ver, que tampoco es tan difícil esto. Pero directamente dice, yo te ayudo en lo que sea, menos en matemáticas. Uy, matemáticas no, que eso no... Yo es que soy de letras. Ya. A mí me encanta eso cuando me dicen, yo es que soy de letras. Dice, coño, y yo de ciencias y sé leer. Claro. O también, no sé, eso os pasará que estéis estudiando física. Dice, tú que eres el de ciencias, haz la cuenta. Sí, eso. Ah, vale, son 100 euros entre 4 personas, cabemos a 30. Yo ya digo eso siempre. Dice, es que te has equivocado. Dice, pues es que... Claro. Lo siento, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Yo ya hago esas cosas siempre. Claro, y el otro ya se ha dado cuenta de que estaba mal. Si no decías que eras de letra, ¿no eras de letra? Y no crees también un poco como que, por ejemplo, los que estudian medicina pues ya saben que vas a médico es como, digamos, un estudio respetable, ¿no? Se respeta mucho con todo el sentido. Quien estudia física es como, vale, está estudiando las cosas de la vida real. Y la gente es como mucho, estudian matemáticas y no son capaces de ver... O sea, si no eres ingeniero, ¿sabes lo que quiero decir? Si no eres ingeniero y estudias matemáticas es como que no son capaces de ver una conexión directa de las matemáticas a algo que les pueda proporcionar a ellos la vida real. Es que estamos en diciembre, que es el mes anual de las matemáticas, Bueno, de diciembre. Claro, Sí, porque ahora no te preocupes que ya dentro de 2 semanas empezamos. El matemático que habla de la lotería de Navidad. Que la va a predecir, ¿no? O sea, si el año pasado no me llamaron 40 veces para hablar de eso, no me llamaron ninguna. Este año todavía no lo han hecho ninguno, periódicos, ya que ya esperáis. Pero siempre... No, es verdad, las matemáticas la gente no le ve la aplicabilidad práctica. Y sin embargo, en la vida cotidiana... A mí me gusta hacer a veces un ejercicio, piensa un día sin nada de matemáticas. Primero no te puedes despertar porque el reloj ya tiene números, ya son matemáticas. Es verdad. Cualquier cosa que pienses que estás haciendo, hay matemáticas detrás. Y no de las complicadas, no, es que en el móvil, la transformada de Fourier del móvil... el móvil es un rectángulo, matemática. ¿Cómo demonios hace una forma geométrica sin matemáticas, por ejemplo? Es que no, O sea, no. partiendo de ahí. No sé, cosas así... No, pero en la vida cotidiana la gente necesita las matemáticas para ir a comprar, para que no te estafen, para que te den bien la vuelta. O sea, lo primero que yo digo a los chavales cuando voy a dar una charla, dice, las matemáticas te sirven para que no te estafen cuando vas a comprar. Lo primero, dice, bueno, para que no te estafen. Oye, se puede equivocar la persona, pero tú eres capaz de decir, no, mira, te has equivocado porque la vuelta es esta. Simplemente una tontería como esa. Pero después, cuando nos dan toda esta información en los periódicos, en las teles, una gráfica... Perdona, esa gráfica está mal. Sí, es verdad. De esas hay un montón, ¿no? O sea, a mí me encantan los debates. A mí me encantan los debates cuando hay elecciones, porque los dos partidos te ponen la misma gráfica, claro. Pero, o sea, al revés, siempre. Yo no sé qué demonios hacen, que siempre ponen los datos al revés. Pero, claro, tú tienes, o sea, gracias a las matemáticas, tú tienes la capacidad de decir, no, eso está mal. Eso no me lo creo, eso está mal y sé decir por qué está mal. Y cosas más o menos corrientes. Bueno, o sea, te permite eso, discernir si la información que te están dando es veraz o no. Por eso es importante las matemáticas y la ciencia en general también. Sobre todo también bueno, ahora ya el COVID que nos suena bastante lejano, pero incluso actualmente también las estadísticas que ponen en las noticias es que muchas de ellas más amarillistas no pueden ser porque las ponen extremistas y si te paras a pensarlo, muchas veces, porque es que eso me lo solía decir un profesor en el instituto, que decía, no os alarméis porque es que esta estadística que os están poniendo no tiene sentido alguno. Y es solamente pues para querer vender todo ese tema y claro, hasta que no te pones a analizarlo, es que querer ir en contra de las matemáticas todo el rato es... No, simplemente... Vamos a ver, no hace falta... Yo creo que no a todo el mundo le hace falta saber una derivada, ni conocer de ella, ni nada, pero tener un poco esa... capacidad mental que te ofrece las matemáticas de resolver un problema, de darle una vuelta y de pensarlo, yo creo que todo el mundo tiene que tener una mínima base. Hasta un periodista debería tenerlo. Muchos periodistas deberían tenerlo. ¿Vale? Entonces, por lo menos para escribir las cosas un poquito en condiciones. El otro día me sorprendí que en el diario de Sevilla, ahora que ha ido el sorteo de la Copa del Rey, pusieron una noticia y dice, la probabilidad de que en el sorteo de la Copa del Rey hubiera un derbi Sevilla-Betis. Me sorprendió porque estaba razonablemente bien explicado. Sí. Estaba bien escrito y bien explicado. Me sorprendió porque normalmente es las típicas cosas que las hacen mal en todos sitios porque la estadística, la probabilidad, no sé por qué curso andaré, pero vamos, seguro que habéis visto ya de eso. Sí.
siempre es complicada de interpretar las cosas. Y ese, sorprendentemente, estaba un poquito enrevesado, pero bien explicado. Yo lo hubiera hecho más sencillo. Si me hubieran preguntado, yo lo hubiera hecho más... Había una forma más sencilla de explicarlo, pero la que ellos eligieron estaba correcta. Por lo menos estaba correcta. Por lo menos. Y mira, o sea, Diario de Sevilla, que... Okay. Bueno, y volviendo un poco a lo de antes que ha nombrado usted, bueno, usted obviamente también es profesor, aparte de investigador. ¿Qué importancia le da a usted frente a...? Porque aquí hay muchos profesores que han venido y que, pues muchos... O sea, su focus principal es la investigación y después dar las clases es un extra. Pero usted, bueno, ya ha comentado que da charlas tal y también que para él dar clase y tal es muy importante. Entonces, usted, ¿qué significa para usted dar clase? ¿Qué quiere aportar usted a los alumnos en su aula? A ver, para mí, como profesor, o sea, los profesores de la universidad tenemos tenemos 4 labores fundamentales. La investigación es una de ellas, es una pata importante. Estamos aquí para generar nuevo conocimiento. También la docencia es muy importante porque estamos aquí para transmitir ese conocimiento a las futuras generaciones, que es lo que pretendemos hacer en la docencia. También es importante las labores de gestión, pues la universidad no funciona sola, hay mucha gente trabajando en ella, y la transferencia a la sociedad, que esa es la divulgación, por ejemplo. Sí. O sea, todo el conocimiento que generamos o que tenemos aquí, transferirlo no solo a nuestros estudiantes, que esa es la docencia, sino también a la sociedad. Esas son las 4 patas, y a mí me gusta hacer un poquito de cada una de ellas. Y en particular en las clases, pues mi intención es pues, que los alumnos pues, veáis que las matemáticas son más sencillas de lo que realmente son. ¿Hay que dar unos contenidos? Sí, hay unos contenidos que dar, que son importantes para las carreras en las que están, pero me gusta que el estudiante mío pues, vea un poco la utilidad de eso y por lo menos que a lo mejor la asignatura la pasen sin haber entendido muy bien todo, pero cuando llega un momento se acuerda y dice, uy, esto me lo explicaron aquí en esta asignatura, y tengan ser el hilo del que empezar a tirar si hace falta. Sobre todo cuando son asignaturas de primero, que es las que yo estoy dando últimamente, por lo menos ser ese hilo del que cuando llegue el momento, pues es verdad, cuando pasáis del instituto a la universidad es un cambio muy grande, todavía no habéis adquirido una madurez completa lo que es ni en la vida universitaria en nada, y se nota mucho. Entonces, bueno, hay casos excepcionales, pero normalmente se llega todavía no en las condiciones óptimas, pero por lo menos que tengáis ese hilito del que, llegado el momento, digas, ostras, esto me lo explicaron a mí aquí, o creo que de aquí puedo ser ese hilo del que empezar a tirar. Ese es mi objetivo. Ok. O sea, vamos, yo tengo muy buen recuerdo. Vamos, a mí se me hacía muy amena, la verdad, porque aparte es eso, que yo lo que más sentí es que, pues eso, intentaba mostrarnos que no es una cosa loca lo que estábamos viendo, que no se aleja un montón de lo que veníamos, que es algo que podemos entender, que es algo que al principio, vamos, yo en otras asignaturas llegaba y, bueno, yo y mis compañeros decíamos, ¿qué es esto? O sea, no entiendo nada. Y ahí por lo menos, pues eso, o sea, obviamente no es como facilísimo, pero lo veías posible. Porque... Claro, esa es la idea, ese es uno de los motivos por los que me dediqué a la divulgación. Porque cuando empecé a dar clase, claro, yo sabía un montón de contenido que había estudiado en la facultad, todos los contenidos los conocía. Pero después, a la hora de transmitirlo, muchas veces me quedaba ahí a media y de pronto empecé a contar alguna anécdota que había leído y vi que eso pues funcionaba bien para una anécdota histórica, aunque sea, funcionaba bien para dar un contexto al teorema que estoy explicando, y de pronto pues más que una anécdota histórica, una aplicación. Entonces, ir conociendo todo este tipo de cosas, porque pues yo creo que es importante. Entonces, mi idea también es eso, cuando explico matemáticas, no solo explicar matemáticas, sino las matemáticas las hemos hecho personas. Conocer a las personas que han hecho las matemáticas. Claro. ¿Tú conoces al señor Bolzano? ¿A la señorita Noether? Ya. ¿Pero cuántas veces habéis escuchado sus nombres? En su ¿Le habéis puesto cara alguna vez a esas personas? ¿Sabéis de dónde eran? ¿Qué pasó con ellas? Hay historias fabulosas en todas las ciencias. Sí. ¿Vale? Pues esa es un poco también la idea. Los teoremas, eso se hacen en un cierto contexto. Todo esto también lo aprendí mucho escribiendo el libro. O sea, conocía las historias muy sueltas, gracias al libro he aprendido por lo menos de la parte del infinito y de algunas cosas del cálculo un poco más global, las cosas un poco más globales, y es súper interesante. Entonces, entiendes muchas cosas, empiezas a entender muchas cosas. Entonces, he empezado a utilizar todo eso en mis clases pues, para tratar de transmitir eso, que esto no es un teorema que a un señor se le ocurre en su casa mientras está sentado en el váter. Claro. O sea, esto no se te ocurre, estoy durmiendo, de pronto me despierto y dices, anda, el teorema de Tales. No, hay un proceso, hay un montón de cosas, hay un entorno. Hay entornos que favorecen determinadas cosas, entornos que no. Eso con el infinito se notaba mucho.
El cálculo diferencial, por ejemplo, Arquímedes estuvo a nada de encontrar el cálculo diferencial 2000 años antes de que después lo hicieran Newton y Leibniz. O sea, prácticamente lo tenía delante de sí y no lo vio. No lo vio porque en el entorno en el que se movía, en ese momento, en la cultura occidental en ese momento, el infinito estaba prohibido y no existía el concepto de límite, ni por asomo. Claro. Entonces, le faltaba solo ese concepto, de alguna forma, esa idea, para llevar lo que él tenía escrito a ver lo que era el cálculo diferencial. Eso pasó pues 2000 años después, ¿vale? Pero porque había un contexto, había un momento histórico donde era propicio a ello. Entonces, todo eso también hay que saberlo, todas esas historias. Tú imagínate la famosa serendipia de cómo descubrieron la penicilina. ¿No? La historia esa, ¿no? De que dejaron ahí una placa de Petri y de pronto vio que había una zona. La serendipia no es... Sí, fue una casualidad, pero la casualidad de que lo hiciera esa persona. Ya. Y no yo, porque yo veo eso ahí y digo, vaya mierda de cosas, esto lo tiro a la basura. O sea, la casualidad que lo encontró quien debía encontrarlo, que tenía los conocimientos adecuados para entender eso. Claro. O sea, la serendipia, este tipo de cosas hay que tener cuidadito. Vale. Y en comparación con la docencia, en cuanto a la investigación, ¿cree que de verdad es tan necesaria que por ejemplo, claro, toda la vez, siempre hemos escuchado de la persona que se ha puesto a descubrir algún teorema o algo parecido, que tú te lo imaginas y lo ves en la pizarra escribiendo 30.000 fórmulas, pero eso actualmente con todos los ordenadores que tenemos, ¿es realmente necesario tener que hacer un trabajo tan exhaustivo? O quizás que ahora sea más fácil, gracias a la tecnología que tenemos, resolver los problemas que hay en las matemáticas. Yo sigo haciéndolo a lápiz y papel, ¿eh? O sea, yo cuando tengo un problema de investigación, o sea, mis materiales de investigación son un taco de papel y un boli o un lápiz. Y empezar a echar cuenta, organizar hasta que aquello lo vas domesticando, vas probando, esto no sale, vas probando, esto no sale, vas probando, no sale. Una idea, uy, qué bien, pues no, pues esto no funciona. Sigo usando lápiz y papel. O sea, la tecnología, sí, la tecnología ¿en qué nos ha ayudado? Que yo cuando empecé a investigar en el año 2000, todavía el tema de Internet no estaba todavía tan abierto como ahora. Dice, ostras, es que ahora necesito encontrar este artículo. Pues me iba a la biblioteca y en la biblioteca pues tenía que buscar en la revista concreta si es que estaba en la biblioteca nuestra, en papel. Y si no, decirle al bibliotecario, por favor, a la bibliotecaria en este caso, decirle, por favor, tráeme una copia de este artículo que está en tal biblioteca. Ahora necesito este artículo, me meto en internet y en menos de 0, lo tengo en la pantalla mía. O sea, la inmediatez para conseguir las cosas. Sí, es cierto, avanzamos un poco más rápido en ese sentido porque tenemos mayor inmediatez en acceder, por lo menos en matemáticas, ¿vale? Mayor inmediatez en acceder a los resultados. Los conoces mucho antes. Cuando yo empecé a investigar, tú ibas a un congreso y si no ibas a congresos no te enterabas de lo que se estaba haciendo en ese momento. Ahora, como en cuanto haces algo, lo publicas en Archive o lo publicas donde sea, yo ahora mismo estoy al tanto de prácticamente las cosas que se están haciendo, las cosas que se hicieron hace un mes prácticamente, las conocemos. En ese sentido, a lo mejor los congresos han dejado de tener un poco de importancia, pero tenemos mucho más inmediatez. Los congresos están muy bien para conocer gente, para hacer contactos, para conocer nuevas ideas. Pues una cosa es ver el resultado escrito en un papel y otra cosa es cuando esa persona te lo cuenta y si lo sabe contar muy bien no te va a contar solo el resultado, sino cómo se le ocurren las cosas, las ideas que hay debajo, que muchas veces también lo que intento yo en las clases, no aprender como papagayos a hacer problemas, sino el contexto que hay detrás. Buscar algo más, algo que venga, si yo te cambio esto por otra cosa parecida, claro, que sepas por dónde vas. Y hoy en día, los avances en investigación de matemáticas se pueden llegar a aplicar a cosas de la vida real, porque yo a veces siento que, por ejemplo, la matemática ya va como muy avanzada en cuanto a lo que se usa, por ejemplo, incluso en la física o en las ingenierías se usa una matemática y la matemática, pero bueno, usted mismo lo dice en clase muchas veces, que la matemática siempre tiene que ir construyendo sobre algo que está bastante seguro de que es así. Entonces, como que ya está todo eso construido y ahora la investigación que se está haciendo hoy en día es como súper profunda y hasta qué punto eso se utiliza en otras áreas. En matemática, claro, una de las cosas que tenemos, ¿y esto para qué sirve? Claro. Pues
Mira, a mí las matemáticas me sirven para ganar el cifra y letra. Para ti no sé para qué te ha servido. Yo puedo decir eso. Es verdad, Yo puedo decir no eso. cualquiera. Eso no lo puede decir otra persona. Eso es real. el otro matemático se llevó el bote. No, pero es verdad, ¿para qué? Porque en matemáticas ya no investigamos. O sea, hay muchas personas que siguen que cogen problemas de la vida real y los tratan de solucionar con las herramientas matemáticas actuales. Eso se dedica, por ejemplo, en nuestra facultad, la gente de investigación operativa, por ejemplo, pues se dedican a este tipo de cosas. Por ejemplo, hace poco estuve escuchando un resumen de una tesis que era cómo utilizar camiones que llevan drones y esos drones tienen que vigilar determinadas zonas porque, por ejemplo, ahora en Navidad que hay muchas bullas. Claro, el camión no puede acceder a la zona del centro de Sevilla a lo mejor que es peatonal, claro, pero con el dron pueden vigilar. Pero ahora optimizan la cantidad de camiones, la cantidad de drones y en la posición que el camión se acerca hasta este punto. En este punto suelta un dron, ahora va a 200 metros más allá, allí suelta otro, va al otro lado, allí lo recoge. Todo esto para optimizar la cantidad a lo mejor de energía y tiempo que están utilizando, por ejemplo. Pues eso se estudia aquí en la Facultad de Matemáticas, por ejemplo. Sí, se aplican a problemas reales. Hay gente, por ejemplo, en departamentos de matemática aplicada que están trabajando hemos hablado antes del problema de Navier-Stokes, bueno, pues las versiones numéricas, en cómo aproximaciones numéricas, ya no para saber a gran escala, pero a pequeña escala, cómo van a ir a lo mejor un tsunami, cómo va a evolucionar. Y eso pues tiene una aplicación práctica rápida. O cómo un corrimiento de tierra en una isla ha provocado tsunami en otro sitio. Todo eso lo han hecho. Pero también estamos lo que hacemos más, digamos, una investigación básica, que se llama, que es una investigación más pura. Yo cojo mis problemas de investigación, no vienen de ninguna ciencia en ningún lado, son problemas que salen de la investigación de otras personas o de mi propia investigación anterior. ¿Por qué lo hago? Newton decía que hay que trabajar siempre a hombros de gigantes. Porque como dijo Perelman fue el último eslabón de la cadena que demostró la conjetura de Poincaré, pero él se apoyaba en un montón de personas que hicieron pequeñas aportaciones. Pues a lo mejor yo soy el que hace la pequeña aportación chiquitita aquí, pero sin esa aportación otra persona no haría otra, sin esa otra. A lo mejor no hay una aplicación directa, pero poco a poco... Bueno, también y por puro... Bueno, yo creo que en física igual, por puro... no sé, amor al arte, ¿no? En plan de disfrutar eso y ya está, ¿no? En matemáticas hemos pasado de de buscar problemas aplicados a buscar problemas eso porque nos interesa, porque nos gusta, porque es divertido. Por ejemplo, hay una anécdota que me gusta contar, por ejemplo, que hace unos años dieron el Nobel de Química al descubrimiento de los cuasicristales. Los cuasicristales los cristales son repeticiones periódicas de una misma celda, pues los cuasicristales pues no hay periodicidad, pero tiene una estructura parecida. Bueno, pues eso los matemáticos lo conocíamos de unos 50 o 60 años antes, ¿vale? Lo llamamos teselaciones aperiódicas. Una teselación es como enlosamos el suelo, por ejemplo, un suelo se puede enlosar con cuadraditos, o con triángulos, o con hexágonos, o con figuras regulares, pero con otro tipo de figuras regulares también se pueden hacer, o con otro tipo de figuras que no sean regulares también se pueden teselar el suelo. Pero hay teselaciones regulares en el sentido de que si yo empujo en una dirección, al final va a casar todo con todo. Pero hay teselaciones irregulares que por mucho que si yo muevo esa teselación, no va a casar nunca en ninguna otra posición, salvo en la que estaba originalmente. Bueno, pues eso lo conocían los matemáticos 50 años antes de los cuasicristales y eran matemáticas recreativas. Era una columna matemática, o sea, era un problema de una columna matemática en una revista para amas de casa. Estamos hablando, estamos hablando de los años 40, claro. De los años 40, en los que las amas de casa, los felices años 40, los americanos, jijijaja, todo, donde el hombre iba a trabajar, la mujer se quedaba en su casa y tenía que entretenerse de vez en cuando. Y era una ama de casa la que había resuelto el problema ese, había encontrado una forma de hacerlo. Por ejemplo, se preguntó, oye, ¿es posible hacer esto? Y una ama, pues sí. Después eso se siguió investigando, pero por jijijaja, uy, mira qué gracioso. Hubo otros matemáticos que se pusieron y descubrieron. Por una pequeña aportación de alguien. Exactamente, pero era matemática recreativa, era eso. Juego. Era un juego. Era para amas de casa. En esa época, claro. Evidentemente. Vamos a cogerlo con perspectiva, sí, ¿vale? Claro. Exactamente. No, yo creo que también pero 60 años después, esas mismas matemáticas ayudaron a ganar un Nobel de Química. Yeah.
Yo creo que, vamos, he leído alguna vez en física también que, por ejemplo, han descubierto ecuaciones que después resulta que eran exactamente idénticas a algunas que había dicho Euler muchas veces. Euler siempre dijo todo antes. Bueno, sí, también es verdad que siempre se lo atribuyen a Euler, pero bueno, ecuaciones que ya se habían dicho que estaban ahí en matemáticas y de repente, estudiando un proceso físico, se dan cuenta que cuadra exactamente con esa ecuación que se estudió ya hace 200 años o lo que sea. Es bastante... Sí, es que es verdad, en matemáticas nunca sabemos lo que estás haciendo, qué repercusión va a tener a futuro, porque a lo mejor yo ahora lo que estoy trabajando, esto de la universalidad o la hiperciclicidad, pues para mí es simplemente eso, una investigación más, porque me gusta hacerlo, porque es interesante, y ahora mismo no hay una aplicación inmediata y directa, pero a lo mejor dentro de 20 años, gracias a eso, pues hay una nueva tecnología, o es la base de una nueva tecnología, no lo sé. Mira, por ejemplo, la Wi-Fi, originalmente, que era la de Heidi Lamar, que era, la Wi-Fi originalmente era un sistema para dirigir misiles en la guerra y que no los interceptaran los demás, para dirigir misiles por radio. O sea, la idea era, dirijo misiles por radio, porque claro, si lo dirijo por radio, al que le dirijo el misil intercepta la señal de radio, intercepta el misil y me lo manda de vuelta para acá. Entonces, la Wi-Fi, ese sistema que inventó ella de primero para primero, ¿cómo era? Primero en una modulación, después en otra, una historia, que no me acuerdo muy bien cómo va yo. Cosas de física, yo no bajo al barro, Pues la idea era eso, cómo hacer lo mismo, pero de tal forma que fuera imposible interceptar por otra persona. Eso fue la base de la Wi-Fi un montón de años después. Ellos no estaban pensando en la Wi-Fi, claro. De hecho para ellos era una pianola, por lo visto. Claro. O sea, es que era así. En matemáticas pasa mucho eso. Okay. O sea, no tenemos... O sea, yo por lo menos no investigo pensando en que lo que yo voy a hacer vaya a servir para algo pasado mañana, ni mucho menos. Vale. Ni muchísimo menos. Y más anécdotas, ya acercándonos quizás un poquillo más a su libro, anécdotas que usted durante su investigación ha descubierto sobre el infinito, que crea que puede interesarle a alguien más por si se quiere meter a este mundo de la investigación sobre el infinito específicamente o algo parecido. Investigar el infinito es muy heavy, ¿vale? Son cosas ya de matemáticas muy profundas. Yo el infinito me lo tomo como algo que va paralelo a muchas cosas. ¿El infinito qué es? ¿Qué es para la gente el infinito? Eso es lo primero que hay que pensar. Por ejemplo, a mí una de las cosas más curiosas del infinito, una de las cosas que me ha llamado la atención con el libro es... El infinito, al fin y al cabo, es un concepto matemático. Es el concepto que utilizamos cuando algo está o muy lejos o es tan grande como queramos. No es un número, no es una distancia exactamente, pero podemos hacer que se parezca a un número y trabajar casi como si fuera un número. Podemos pensar que el infinito es algo que está muy lejos, el horizonte puede estar en el infinito, podemos hacer cabriolas mentales para entenderlo así. Pero el infinito no deja de ser una cosa que a lo mejor nos hemos inventado los matemáticos para salvar algunas ideas, y sobre todo en física. La historia de la física básicamente es cómo salvar que te has encontrado un infinito en una teoría. O sea, tú creas una teoría, aparece un infinito y dices, ¿y esto qué sentido físico tiene? Ninguno. Pues hay que arreglarlo. ¿No? Ahora, el agujero negro no es una singularidad, un infinito de gravedad. Y ahora eso, ¿cómo se come, no? Claro. Pues hay que arreglarlo, ¿no? Pues en eso estáis, ¿no? Por lo visto. Vale, pero... Entonces, ¿el infinito qué es? ¿Algo que nos hemos inventado los matemáticos? Entonces, ¿sería el mundo mejor sin el infinito? ¿Sería el mundo mejor? O sea, ¿sin el infinito podría seguir existiendo el mundo? Por ejemplo... O sea, el infinito aparece en algo tan fácil como los cuadros renacentistas, el punto de fuga, la perspectiva. Ahí tenemos la primera representación física del infinito. Sin el infinito no tendríamos el arte renacentista, no tendríamos todos esos cuadros, no tendríamos la perspectiva. Hombre, seríamos peores personas por no poder ver ese tipo de cuadros, por ejemplo, que se pueden ver, pero seguiríamos siendo personas sin el infinito. Pues, sin embargo, yo, escribiendo el libro, y lo escribo además en el epílogo, hay resultados matemáticos que no tienen nada que ver con el infinito, o sea que sin el infinito se pueden enunciar, se pueden entender y te puedes plantear a ver si son verdad o mentira. Se han demostrado que son ciertos gracias a usar el infinito, o sea, en este caso utilizando técnicas de ordinales, que es un tipo de infinito, se resuelve ese problema, y se ha demostrado que sin usar el infinito no se sabría si es verdad o mentira. Eso me fascinó. Se llama, por ejemplo, el teorema de Goldstein.
El teorema de Gusten te dice, tú coges un número, le haces una serie de operaciones y generas otro número. Le haces una serie de operaciones y generas otro número. Y así vas construyendo una sucesión, ¿vale? Entonces, esa sucesión, el teorema de Gusten dice, empieces por el número que empieces, esa sucesión va a acabar por llegar a cero. ¿Vale? Eso es lo que dice. El señor Gusten lo demostró utilizando reglas del infinito. Pues unos 40 años después, unos 30 o 40 años después, dos señores dijeron, es que esto solamente con la aritmética no se puede demostrar. Es decir, solamente con el suma, resta, multiplicaciones, divisiones y una mijita de inducción no se puede demostrar. Necesitamos el uso del infinito. O sea, es alucinante. O sea, sin el infinito hay cosas que no sabríamos. Eso es lo que más... O sea, de todo mi libro es lo que me quedó más... A mí, también, bueno, yo lo estuve leyendo cuando hablé con usted para esto. A mí me llamó mucho la atención, pues eso, que yo me imaginaba, a mí me habían dicho, he escrito un libro de matemáticas, no sé, yo me imaginaba pues lo típico que cualquiera se imagina cuando le dice un libro de matemáticas, ¿no? Pues ahí fórmulas, cosas, no sé qué. Y yo lo leí y me sorprendió mucho para bien, la verdad, el hecho de eso de que se relaciona mucho, bueno, literalmente es la historia del infinito entera, ¿no? Y la relaciona mucho pues tanto con filosofía, con historia, incluso también ejemplos como, no sé exactamente cuál es el que pone, pero recuerdo uno de eso, de que hasta los niños pequeños ya sin tener un concepto pues también tratan el infinito, muchas veces digamos sin quererlo. ¿Usted cree que todas estas áreas diferentes, bueno, la filosofía, la historia, no sé cómo llamarlo del niño, sociología igual o no sé cómo se puede llamar, tienen que ver con, o sea, están relacionadas con las matemáticas, no obviamente con todas las matemáticas, pero como, con partes así como el infinito o alguna parte así? A ver, sí, yo creo que todo está relacionado entre sí, en el fondo. O sea, historia, por supuesto. O sea, la historia simplemente es, vamos a recopilar datos, es lo que intento hacer en clase. Cuando damos una situación, un teorema, un tema, pues hay que ponerlo en un contexto histórico, hay que explicar de dónde viene. Ese contexto histórico no es solo la parte científica. Newton no solo era científico, era político. Hay una situación política en ese momento que hay que tener en cuenta para saber por qué se hizo esas cosas. La guerra esta que hubo entre Newton y Leibniz, pues también era un problema. Estamos hablando de unos siglos en los que las guerras entre Inglaterra, entre Gran Bretaña, Francia, España, pues estaban al orden del día, las alianzas políticas. Claro. Pues es normal que Inglaterra estuviera más aislada respecto de Europa. O sea, sin entender un poco el contexto histórico no vamos a entender todo lo demás. ¿Podemos entender solamente la parte matemática? Sí, pero te quedas ahí un poquito... te quedas un poquito cojo. Entonces, si quieres entenderlo todo un poquito más, pues hay que saber de historia, hay que saber de política, hay que saber de sociología, hay que saber la gente cómo pensaba en ese momento. Hay historias, por ejemplo, sobre Bayes, el teorema de Bayes. El señor Bayes, el reverendo Bayes, era cura. Era cura y todo su objetivo para hacer la estadística que hizo, la probabilidad que hizo, era buscar la existencia de Dios, demostrar la existencia de Dios. Hoy en día eso... para un científico prácticamente lo pondrían por loco. Claro. Pero hay que entender que en esa época prácticamente cualquier científico, el fin último era buscar la existencia de Dios de alguna forma. O sea, todo, hasta Newton incluso lo hacía así. O sea, que un poco hay que conocer un poco todo eso. O sea, no hay que quitar ninguna rama. Claro. Yo pienso que no hay que quitar ninguna rama. Todas pueden estar relacionadas. Para entender las matemáticas, pues no, evidentemente solo las matemáticas te pueden bastar, pero... te va a quedar cojo, ¿no? Claro. Esa es la idea, por lo menos esa es la idea que tengo yo. Hay que contar un poquito, no hace falta meterse mucho, pero contar un poquito las cosas que hay a su alrededor. Pero eso con todo. Okay. Y ya así como curiosidad, porque, bueno, o sea, hablamos de haber escrito un libro y tal, pero este proceso, ¿cómo de complicado es? Porque hasta donde yo sé, o sea, por ejemplo, bueno, usted no sé si había escrito algo antes, creo que no. O sea, yo no sé cómo funciona, pero entiendo que tú vas a una editorial y le dices, he escrito esto, ¿te parece bien? Bueno, también estamos hablando mucho del libro y creo que, no sé si lo hemos mencionado específicamente, pero el libro se llama Historia del Infinito, para cualquiera que lo quiera leer. Perdón. Editorial Pinolia, 2023. Bueno, lo pondremos en la descripción, Lo pondremos en la descripción. Bueno, no lo sé cómo en general. Yo solo he escrito un libro en mi vida, que es este, ya está. Y fue un poco casualidad porque, ya lo he dicho antes, fue un amigo el que iba a entrar en la editorial, nos dijo unas cuantas ideas. Yo sugerí un par de ellas, no soy sugeriendo, yo sugerí alguna otra más, no me acuerdo ahora cuál es. Y él me dijo, oye, pues esta Historia del Infinito le ha gustado a la editorial, ¿tú quieres escribirla tú? Entonces era directamente un encargo de la editorial.
Claro, sí, o sea... ¿Vale? Yo normalmente no sé cómo va, pues... Ya, O sea, yo ya tengo el contacto hecho con la editorial, yo ahora Claro, si tengo verdad. otra idea, pues a lo mejor empiezo a escribir unas cuantas cosas, la dejo, pues, o escribo un capítulo y hablo con la editorial, con la gente que nos controla la editorial y dice, oye, mira, tengo esta idea, ¿qué os parece? Y no, Y a ver lo que me dicen. ¿No le gustaría escribir alguna vez otro, a lo mejor, de algo? Sí. Porque, A mí, bueno, sí, a mi familia a lo mejor no tanto. bueno, porque entiendo que es bastante... No, vamos a ver, el proceso no es fácil. Yo te lo digo, a mí me costó muchísimo escribir este libro. Primero porque yo he escrito muchas cosas, pero de divulgación siempre. Claro. Y divulgación te puedes permitir muchas licencias, muchísimas. De hecho, en divulgación importa mucho más el mensaje final que muchas veces la veracidad de las cosas que estás diciendo. Hay cosas, tú tienes que decir cosas que sean rigurosas y veraces, pero, por ejemplo, que te equivocas en una fecha o esta cita no la dijo quien tú creías que la dijo, la dijo... En divulgación eso no importa tanto. Pero yo iba a escribir un libro de historia. Claro. Ostras, y ahí las fechas, todo eso. O sea, esa parte fue importante. Tenía que tener un hilo conductor, una cosa muy grande. Yo estoy acostumbrado a escribir pues, cosas un poquito más pequeñas y yo necesitaba un hilo conductor muy grande. Eso me costó mucho. Estuve un año y pico leyendo como un loco todo lo que caía en mis manos, que tenía remotamente algo que ver con el infinito. Y me puse a escribir pensando que esto en 3 meses me lo cargo y tardé otro año en escribirlo todo. Vale que por en medio pasaron cosas, falleció mi madre, hubo un momento ahí de crisis personal, claro. Pero bueno, más allá de eso, o sea, terminé, pero me costó mucho más de lo que yo pensaba. O sea, un trabajo tremendo. Y ahora que tanto con la IA, he descubierto que ojalá hubiera tenido la IA para ese momento, porque ahí era un montón de herramientas que Sí, ahora... O sea, yo recuerdo tener un montón de fuentes desperdigadas por ahí, claro. Y ahora con la IA me la hubiera agrupado. O sea, el trabajo que yo tardé tanto tiempo ahora es, tengo tantas cosas, ahora vamos a organizarlo por temas, por tal, por cual, pues a lo mejor eso me lo hace la IA en un momento y yo tardé pues 2 meses, 3 meses en organizarme todo el material, por fallo mío, porque... Todos me lo decían, no, esto voy haciéndolo poco a poco. Y digo, sí. O sea, yo era como cuando vosotros estudiantes, claro. ¿Vale? Yo, sí. Y al final te encuentras con todo el trabajo encima a última hora. Claro. Pues eso me pasó. Okay. Eso me pasó. Y al igual que las anécdotas que usted cuenta en clase, ¿qué esperaría que la gente se llevase con este libro? Pues un poquito de anécdotas y ya está. O sea, el libro yo creo que tiene varias capas. Lo puede leer alguien que no sepa de matemáticas. Simplemente quédate un poco con la parte histórica. Algunas anécdotas de la parte histórica. Si tienes ya un mínimo conocimiento matemático, pues a lo mejor adéntrate en las anécdotas esas un poquito más específicas, alguna cuenta más especial, alguna cosita un poco más especial. Yo lo único que pretendo es eso, hacer pasar el buen rato y hacer pensar un poco que algo que a lo mejor todos hemos pensado mucho en el infinito, pero no lo hemos dejado ahí... Claro. Pues simplemente tiene mucha profundidad, nunca mejor dicho, lo del infinito, y hay un montón de cosas súper interesantes sobre la que aprender con él. Okay. Y también, en plan, de tanto hablar de este infinito que usted ha dicho que se llevó tanto tiempo escribiendo el libro, en ningún momento se sintió, bueno, ya en su vida en general, tan abrumado por ese concepto tan grande de infinito que suena... que a mucha gente pues le sonará... Sí, vamos a ver, hubo un momento que digo, yo esto no lo acabo en mi vida, este libro. O sea, hubo un momento que digo, esto no lo acabo, porque es que pero hay que poner, o sea, a la hora de escribir tuve que poner límites. Entonces, yo recuerdo el primer límite que me puse, dice, no voy a hablar de filosofía, no voy a hablar de religión, me voy a centrar en el infinito desde el punto de vista matemático. Se habla un poquito de filosofía, hombre, un poquito hay que hablar, pero no voy a hablar... Claro. Podía haber contado un montón de cosas desde el punto de vista filosófico del origen del infinito. Podía haber contado un montón de historias desde el punto de vista religioso, desde la idea del infinito, o incluso desde el punto de vista físico. No, yo me voy a centrar en el punto de vista matemático. Y ya ahí tuve que cortar un montón de cosas, pues sí. Abrumado te sientes en un momento y digo, esto no lo acabo yo ni de casualidad. O sea, parecía que iba por la introducción y lleva ya 100 y pico de páginas escritas. Sí, pasa. Pero bueno. Aparte de eso, que es un concepto complicado a veces de digerir, ¿no? O sea, sin más, o sea, al final el infinito, puedes pensar tanto lo típico de le suma un número y sigue siendo infinito y tal, que no sé, o sea, es verdad que, bueno, entiendo que la parte histórica es así, lo que ocurrió, pero eso, en la parte matemática, y bueno, ha dicho que no entró en la filosófica, pero seguro, vamos, no ha entrado, pero seguro que tuvo que estar, usted pensó, un poquito ahí.
Que eso, que es como un concepto de eso, gigante, que claro, ¿qué voy a decir, sabes? Mira, yo cuando explico esto del infinito, el símil que hago, dice, vete a la playa, coge un puñado de granos de arena, ¿vale? ¿Cuántos granos de arena hay? Infinito, ¿no? Podemos decir que hay infinitos, ¿no? Vale, ese tenemos el concepto infinito. Pero con el infinito, el problema del infinito es que con el infinito pasan cosas raras. Claro. Ahora, ¿cuántos granos de arena tienes que quitar de ese montón para que deje de ser un montón de granos de arena? ¿Vale? O sea, ya empiezan ahí a pasar cosas raras. O visto de otros puntos de vista, si yo empiezo a coger granitos de arena de uno en uno, ¿a partir de cuánto dejan de ser 7, 10, 15 granos de arena y pasan a ser un montón de granos de arena? ¿Verdad? Y la que más me gusta. Cojo un montón de granos de arena, cojo un puñado de arena, ¿vale? Y ahora cojo ese mismo puñado, pues me echo un puñadito chiquitito de ese en la otra mano. ¿Qué tengo ahora? 2 puñados de granos de arena. Tengo el doble de arena que antes. Toma ya. Vale, pues eso es lo que pasa con el infinito. O sea, el infinito no es un número. O sea, si fuese un número, todo eso que haríamos tendría sentido. Claro. Pero como no es un número exactamente, es un concepto, pues cuando doy charlas sobre el infinito empiezo siempre por ahí, para hacer ver que, ojo, cuidado, que el infinito tiene sus cosas raras. Y a partir de ahí empiezo a contar cositas. ¿Y usted cree que el cerebro humano está preparado? Porque, por ejemplo, en la física se habla mucho de que el cerebro humano puede entender las 3 dimensiones, pero la cuarta es que no vamos a ser incapaces. ¿Usted cree que el cerebro está preparado para poder entender verdaderamente lo que es el infinito? Espero que sí. Yo espero que sí. Porque el infinito, repito, es un concepto que hemos creado los matemáticos. Bueno, o claro. hemos descubierto los matemáticos. Es una forma de decir esto es muy grande. Claro. O esto es casi tan pequeño, casi tan pequeño como yo quiera. Pero bueno. Vaya, hoy en día todos trabajamos, vaya, por ejemplo... Pero ahí entramos en la filosofía, entramos en la religión, claro, bueno, entonces esa historia. Entonces, ahí estaba mi límite. Claro. Hasta ahí llego yo. El infinito matemático sí que lo conocemos seguro. Hombre, eso... Si definimos el infinito desde otro punto de vista, Ya, claro, yo ahí me abstengo de opinar. Okay. Prefiero abstenerme de opinar. Okay, pero el infinito matemático sí, lo comprendemos, lo entendemos. O sea, no completamente ahora mismo, porque hay muchas cosas todavía que se pueden estudiar, pero conocemos muchísimo. Okay. Bueno, pues nosotros solemos terminar los episodios con que la persona que viene suele dejar así una idea que tenga en mente o una frase que quiera, vaya, libertad absoluta, pero algo que diga, esto es lo que me gustaría que la gente se quedara con esto. Una frase, este episodio. Historia, lo que sea, no sé. Pues a ver, si usted tiene que quedar con algo, dice, las matemáticas, o sea, hay 2 tipos, a mí me gusta pensar que hay 2 tipos de personas en el mundo. Las que nos gustan las matemáticas y las que todavía no lo saben. Así que, por favor, los que estéis en el segundo grupo, os vais pasando ya al primero. Okay. ¿Vale? Y si para eso tenéis que leeros mis libros, os lo leéis. Si tenéis que venir a mis clases, os venís. O si tenéis que escuchar a cualquier divulgador, cualquier divulgadora, que aquí en Sevilla tenemos muchas, Clara, por ejemplo, pues nos escucháis. Que estaremos todos encantados de hablaros de matemáticas y de contaros lo bonitas que son. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a grabar con nosotros. Espero que haya estado cómodo. Yo sí, yo me lo paso Y estupendamente. encantados seguramente a la gente le encantará este podcast porque les va a explotar la cabeza. A ver, espero que sí. Muchas gracias a vosotros por invitarme.